Good day, my dear students. How are you today? Niños, desde hoy les comienzo a mandar estos videos para facilitarles un poco el tema con los audios y las instrucciones para que puedan seguir las actividades con mayor facilidad. Okay? So today we are going to do lesson number 15, and the aim today, or the objective, is to be a good classmate. So you are going to need your book, your student book, and you are going to work on page number 14. ¿Ok? Niños, esta actividad es un poco distinta a las otras que ya les he enviado, porque tenemos esta sección que se llama Language and Beyond, que, que en esta parte no se trabaja contenido gramatical, sino que se trabaja contenido más bien social. Por ejemplo, la conducta de ustedes dentro del aula, cómo ser un buen compañero y ese tipo de ejemplos. Ok, so las actividades que vienen ahora es en referente a eso. Les voy a ir dejando las instrucciones paso por paso y ejemplos para que les facilite la realización de las actividades. Aquí vamos. Okay, now you have to open your books on page number 14. There you will find 4 activities, but you are going to work on activity number 1, number 2, and number 3. Okay, in activity number 1, you have to match the situations from 1 until 5. You can see them above in the picture, and into the descriptions from A until E. The descriptions are: A. Be noisy. B. Help classmates. C. Be quiet and listen to the teacher. D. Throw trash in the waste basket. And E. Use a phone. So you have to match these descriptions to the people. Okay, for example, if you think that A, be noisy, belongs to number 1, you have to write number 1 next to be noisy. Okay, be noisy en Spanish es ser muy ruidoso, conversar mucho, meter mucho ruido en la sala de clases. B, help classmates. Help classmates es ayudar a los compañeros. C, be quiet and listen to the teacher. ¿Cierto? Estar en silencio y escuchar al profesor. And D, throw trash in the waste basket, es lanzar basura al basurero. And the last one, E, use a phone, usar un teléfono. Entonces debemos unir estas descripciones con las personas que nosotros vemos ahí en el dibujo. ¿Ok? Escribiendo el número al lado de cada una, no con líneas, solo escribiendo el número. If you completed the activity, let's check your answers. Now let's complete activity 1B. Do you do these things in class? You have to write never, sometimes, or always. Esta actividad nos pide que nosotros escribamos con qué frecuencia nosotros hacemos este tipo de acciones. ¿Ok? Si es never, o sea, nunca, por lo tanto dice 0%, ¿cierto? Que nunca hago esta acción. Sometimes 50%, algunas veces. Or always, 100%, siempre. ¿Con qué frecuencia la hacen? Entonces, al lado de cada descriptions, vamos a colocar never, sometimes, or always. ¿Ok? Por ejemplo, be noisy. Recordemos que be noisy es ser ruidoso. ¿Con qué frecuencia lo hacemos? Never, sometimes, or always. Y lo mismo debo hacer con el resto, desde la A hasta la E. Now, activity 2A. You have to write the things in exercise 1A in the correct column. And can you add more things? Okay, here we have 2 columns. The first one is good to in class, and the other one it's bad to in class. So you have to write, for example, be noisy. Be noisy. It's good to be noisy in class, or it's bad to be noisy in class. So you have to write the descriptions in the column that you think they belong. Now, activity 2B.
Why are the things good or bad? Complete the sentences with a word or phrase from exercise number 1. So you have to get words from exercise number 1. Here we have exercise number 1. So you have to complete the 4 sentences with one word from the table. Okay? For example, number 1. If you're, you can hear the teacher. So in number 1, we can say that the correct word is quiet. So number 1 is, if you're quiet, you can hear the teacher. So you have to complete number 2, number 3, and number 4 from a word from the box, okay? And now you can see the correct answers. And the last activity is number 3, where you have to talk about the questions number 1, 2, and 3, and then you have to read the reflection point. Okay, you have to answer that question number 1, are you a good student or classmate? Aquí pregunta si eres un buen compañero. Number 2, why is it important to be a good classmate? ¿Por qué es importante ser un buen compañero? And number 3, what can you change in your class? ¿Qué puedes cambiar en tu clase? Ya, estas preguntas las pueden, si desean, escribir en español, porque el fin de la actividad es que ustedes hagan una reflexión de su actuar dentro del aula. Ya, así que no hay problema en que la escriban en español. Solo por esta actividad la pueden realizar en español y no en inglés. Chicos, esta fue la clase del día de hoy. Espero que no les haya sido muy difícil. Cualquier duda me la pueden ir haciendo en el Classroom. Aquí yo voy a estar pendiente para ir respondiendo todas las dudas y para ayudarlos y que puedan hacer la actividad sin ningún problema. ¿Okay? Que estén muy bien. Espero nos podamos ver muy pronto. Bye bye.